Nadie recuerda exactamente cuándo comenzó el rumor, aunque todos aseguran haberlo escuchado desde siempre. Es una de esas historias que nadie se atreve a contar en voz alta. Yo crecí en San Andrés, un pueblo al que casi nadie llega sin perderse primero. Dicen que está en el centro del país, pero podría estar en cualquier parte, rodeado de montañas suaves, con un río que corta el valle en dos, y una única carretera que lo conecta con el resto del mundo. Todo lo demás, el paisaje, las calles, las voces de la gente, parece detenido en una calma que no pertenece a este siglo. Y justo al final de esa carretera, antes de llegar al primer caserío, está el Puente Viejo. Es una estructura de piedra gris, arqueada y angosta, que el tiempo ha cubierto de musgo y raíces. Debajo, el río golpea las rocas con una furia que contrasta con el silencio del lugar. Los lugareños dicen que en las noches de neblina se puede oír cómo el agua arrastra algo más que ramas. Un lamento, un suspiro, una voz infantil. Lo que todos repiten, con los labios apenas abiertos, es que en ese lugar, antes de cada accidente, alguien ve una niña vestida de blanco parada justo en el centro del puente. Descalza, con las trenzas mojadas y los ojos como dos pozos de agua oscura. Los adultos lo dicen sin querer mirarse a los ojos. Los niños, aunque fingen sonrisa, dibujan su silueta en los márgenes de sus cuadernos con un cuidado inquietante. Cuando era chico, escuchaba esas historias y pensaba que eran exageraciones de borrachos o de cuentos para asustar a los forasteros. Pero el tiempo me enseñó que en San Andrés hay cosas que se repiten con demasiada precisión, como para llamarlas casualidad. En los últimos meses, 3 accidentes fatales habían ocurrido en el mismo lugar. 3, todos distintos, todas las víctimas sin relación entre sí. Pero en cada caso, alguien aseguraba haber visto a la niña momentos antes. Las abuelas decían que ella los elegía, que señalaba al próximo, que verla era una sentencia. Yo nunca la había visto, pero sí conocí a quienes juraron haberla visto, y vi el miedo que les dejó en los ojos. Y no era el miedo de un cuento infantil, era el miedo de haber sido tocados por algo que no pertenece a este mundo. La noche en que mi historia comenzó estaba nublada. Una neblina espesa descendía desde los cerros, y el aire olía a tierra húmeda y a leña recién apagada. Conducía mi viejo sedán por el camino del río, de regreso al pueblo, después de visitar a un amigo en la ciudad vecina. En la radio sonaba una voz distorsionada por la mala señal. Hablaban de otro accidente, justo en la zona del puente. No daban detalles. Solo mencionaban que los habitantes pedían cerrar la vía hasta nuevo aviso. Recuerdo haber pensado que era una buena idea. El puente viejo no era seguro desde hacía años. Sus barandas estaban corroídas y las piedras sueltas crujían bajo las llantas. Sin embargo, la carretera alternativa estaba en peores condiciones, y todos terminábamos pasando por ahí tarde o temprano. La neblina se volvió más densa a medida que me acercaba. Apenas distinguía los árboles a los lados del camino, y las luces del coche parecían tragadas por el blanco espeso. Reduje la velocidad. Me distraje un segundo cambiando la estación de radio, y al levantar de nuevo la vista, a unos 20 metros de distancia, justo en el centro del puente, había una figura pequeña, inmóvil. Al principio pensé que era una ilusión óptica, una sombra formada por el vapor y la luz, pero no. A medida que me acercaba, la forma se definía con una nitidez imposible. Era una niña. Vestía un camisón blanco que le llegaba hasta los tobillos, tan delgado que parecía flotar en el aire húmedo.
Tenía el cabello trenzado y los pies descalzos sobre la piedra mojada. No se movía, ni un gesto, ni un temblor. El corazón me golpeó en el pecho. Frené de golpe. Apenas pude mantener el control del carro sobre el pavimento húmedo. Grité algo. No recuerdo qué. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac de mi reloj. Bajé la velocidad del limpiaparabrisas, esperando que la imagen se desvaneciera, que resultara ser un tronco o un reflejo, pero seguía ahí. La niña levantó la cabeza. Fue un movimiento lento, casi doloroso, como si le pesara el cuello. Sus ojos reflejaron las luces del coche, pero sin brillo humano. Era como mirar dentro de un espejo empañado. Entonces, sin un solo sonido, desapareció. De un momento a otro, sin moverse. Simplemente, ya no estaba. Quedé con las manos aferradas al volante, respirando con dificultad. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta las piernas. Bajé del auto y alumbré con el celular al costado del camino. El puente estaba vacío. No había huellas, ni sombras, ni rastros de nadie. Solo la neblina espesa que subía desde el río y el sonido del agua golpeando las rocas. Y entonces, desde la radio del coche, una voz infantil susurró algo. Era tan bajo que pensé que lo había imaginado, pero no. Lo escuché con una nitidez que me heló la sangre. Dijo mi nombre. Daniel. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo tenso. Encendí el celular. Había mensajes sin leer, y entre ellos uno de un amigo con una foto borrosa. Un coche gris volcado en el río. Los bomberos tratando de sacarlo. La hora del accidente, 1 hora después de que yo pasé. No conocía al conductor. Según el reporte preliminar, se había desviado inexplicablemente hacia un costado del puente, sin frenar, como si hubiera perdido el control, o como si hubiera intentado esquivar algo. Ese día no fui al trabajo. Pasé horas mirando la fotografía, ampliando la imagen, buscando algún detalle. En la orilla, entre el humo y las sombras, me pareció distinguir algo blanco, como una tela flotando. Al tercer día, regresé al puente. Era mediodía y el cielo estaba despejado. Llevé una cámara. Salí de mi casa con la idea de documentar cualquier cosa que pasara en ese lugar. El aire ahí parecía más frío que en cualquier otro punto del camino. Los sonidos se apagaban. Incluso, los pájaros evitaban pasar sobre el arco de piedra. Me detuve a medio camino y observé. En las barandas, alguien había dejado flores marchitas, veladoras apagadas y juguetes viejos. Había una muñeca sin cabeza, una trenza de listón azul atada a un clavo, una cruz de madera clavada en una grieta. Me acerqué a las ofrendas, las miré con detenimiento, una por una. Entonces vi algo que no esperaba. Junto a la muñeca, alguien había colocado una fotografía pequeña, desgastada por el tiempo, protegida dentro de una bolsa de plástico. En la imagen había una mujer joven con una niña de trenzas en brazos. Las dos sonreían. Al pie de la foto, escrito con tinta casi borrada, decía: "Para que no te olviden". Algo se movió dentro de mí. No supe qué era todavía, pero lo sentí. Una anciana de rostro surcado por arrugas profundas apareció detrás de mí. Llevaba un rebozo gris y una canasta con flores secas. Me miró con ojos cansados y dejó las flores junto a la cruz. Luego habló, aunque yo no había preguntado nada. La niña se llamaba Adriana, hija de una costurera que vivía del otro lado del río. Una noche de tormenta, su madre fue a buscar ayuda porque el agua crecía rápido. Le prometió que volvería antes de que terminara de llover, pero el puente se derrumbó parcialmente y la corriente se llevó a la madre. Adriana salió a buscarla al día siguiente antes del amanecer.
aún con su camisón puesto. La calle estaba muy oscura y ella no sabía que el puente ya no estaba completo. Dio un paso y cayó. La anciana hizo una pausa larga. Se llevó la mano al pecho, como si le doliera algo antiguo. Cuando siguió hablando, su voz se había vuelto más suave. Desde entonces, cuando alguien va a morir aquí, ella aparece, para avisar. Ella siente cuando el puente va a cobrar una vida y trata de advertir. Pero la gente le tiene miedo. Corren, se desvían, pierden el control. La confunden con la amenaza, cuando ella es la advertencia. Se me cerró la garganta. Pregunté cómo sabía todo eso. La anciana no respondió de inmediato. Me miró con una ternura que no correspondía a una extraña. Luego me dijo, casi en susurro, porque yo le prometí que volvería antes de que dejara de llover. Y no volví. Un escalofrío distinto al miedo me recorrió el cuerpo. Más que terror, fue tristeza lo que sentí. La anciana se alejó caminando lentamente, dejando un rastro de pétalos blancos sobre la piedra. A los pocos metros, su figura pareció adelgazarse contra la luz del mediodía, como si el sol la fuera borrando. Parpadeé y en un segundo ya no estaba. Esa noche no pude dormir. Las palabras de la anciana me daban vueltas. Ella es la advertencia, no la amenaza. Pero había algo que no encajaba. Si Adriana solo trataba de avisar, ¿por qué la gente moría igual? ¿Por qué nadie la escuchaba? Volví al puente a la mañana siguiente. No sé bien por qué. Tal vez necesitaba ver las ofrendas de nuevo. Tal vez necesitaba pensar. Me detuve frente al altar. Miré la fotografía dentro de la bolsa de plástico. La mujer joven con la niña de trenzas. Y vi, en la base de la cruz, algo que no había notado el día anterior. Alguien había pegado una estampita gastada con la imagen de una niña llorando. Y debajo, escrito con lápiz infantil, casi ilegible, «Mamá, ya voy». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. De golpe lo vi todo. La niña esperando sola. La madre que no volvió. El puente que se llevó las dos vidas en silencio. Y la gente que durante décadas seguía poniendo flores, encendiendo veladoras, dejando juguetes, como si el miedo pudiera transformarse en consuelo con solo repetir lo suficiente. Pensé en mi madre. Murió cuando yo tenía 11 años. Un accidente en una carretera mojada, de noche, sin testigos. Nunca supimos exactamente qué pasó. Solo supimos que no volvió, igual que la madre de Adriana. Yo también la esperé. Yo también me quedé despierto esa noche, mirando la puerta, esperando que se abriera. Y ahora, frente a ese altar, algo en mí se rompió de una forma diferente a como esperaba. No sentí compasión. Sentí rabia. Rabia contra las flores marchitas y las veladoras inútiles. Rabia contra los años de ritual que no habían salvado a nadie. Rabia contra todo lo que se construye alrededor del dolor para hacerlo soportable sin resolverlo. Sentí que ese altar no era memoria, era rendición. Y sin pensarlo demasiado, actué. Arranqué la cruz de madera de la grieta, metí la muñeca, las flores, los listones, las veladoras, todo en una bolsa de basura. Dejé la baranda limpia, desnuda. Luego fui al pueblo y les dije a los que quisieron oírme que la niña del puente no existía, que era una leyenda estúpida que estaba matando a la gente, que el verdadero problema era el miedo y las condiciones del puente, no ningún fantasma. Algunos me miraron con lástima, otros con furia. Don Rómulo, el dueño de la ferretería, me agarró del brazo y me dijo con la mandíbula apretada: «No juegues con esas cosas, muchacho. Ella escucha». Me solté. Le dije que eso era exactamente el problema.
Esa noche volví a casa sintiéndome limpio. Por primera vez en días pensé que había hecho algo útil, racional, correcto, pero me equivoqué. A las 2 de la mañana me desperté con frío. Parecía que alguien hubiera vaciado el calor de la habitación con las manos. Me lavé la cara en el baño. Levanté la vista hacia el espejo y, por un segundo, apenas una fracción de segundo, vi su reflejo detrás de mí. El camisón blanco, las trenzas mojadas, los ojos vacíos. Giré. No había nada. Esa noche, escuché pasos pequeños en el pasillo. Pasos descalzos sobre el piso de madera. Llegaron hasta mi puerta, y luego, con un crujido lento, la puerta comenzó a abrirse. Encendí la luz de golpe. No había nadie, pero en el suelo, justo frente a la puerta, había una pequeña huella húmeda, del tamaño de un pie infantil. Durante los días siguientes no dormí. Me sentaba frente a la ventana con las luces encendidas, tomando café hasta que las manos me temblaban. A veces la veía parada en la esquina de la habitación, otras veces sentada al pie de mi cama, siempre en silencio, siempre mirándome. Y cada vez que cerraba los ojos, aunque fuera un instante, escuchaba su voz dentro de mi cabeza. No palabras completas, fragmentos, como si hablara a través del agua. ¿Por qué me borraste? La frase se repetía en los momentos más inesperados, cuando abría el refrigerador, cuando encendía el auto, cuando miraba el teléfono. Y entonces entendí, demasiado tarde, lo que había hecho. No había limpiado el puente, había borrado su altar, el único lugar donde alguien la recordaba. Pero entendía algo más, algo que me dolió de otra manera. Al arrancar esa cruz, al tirar esa fotografía, al vaciar ese altar, no solo había borrado a Adriana, había borrado también a mi madre. Había hecho con el dolor de esa niña exactamente lo que siempre tuve miedo de que alguien hiciera con el mío. Tirarlo a la basura porque era incómodo, porque no encajaba en ninguna explicación racional, porque era más fácil negar que sostener. Me estaba volviendo loco, pero no de miedo, de culpa. Fui hasta la biblioteca municipal para revisar los archivos del pueblo. Necesitaba confirmar la historia de la anciana. Necesitaba saber si Adriana había existido realmente. Busqué entre las carpetas hasta encontrar una hoja amarillenta del periódico local, La Voz de San Andrés. Niña de 8 años muere ahogada tras colapsar parte del puente durante tormenta. Autoridades advierten sobre el peligro en la estructura. El cuerpo no ha sido recuperado. No había foto, solo el nombre. Adriana Morales, fecha 17 de septiembre de 1978. En la carpeta siguiente encontré otro recorte, más pequeño, de una semana después. Costurera del barrio Oriente hallada sin vida en el río, presuntamente arrastrada por la corriente durante la tormenta del 16 de septiembre. Sin nombre completo, solo las iniciales, R.M. La madre, la anciana, la misma persona. Un temblor me subió desde las manos hasta los hombros. Esta no era la historia de un fantasma vengativo, era la historia de una niña que murió buscando a su madre y una madre que murió sin poder regresar. Las dos seguían ahí, atrapadas en el mismo puente, en la misma noche interminable. Doblé los papeles con cuidado. Al girar para irme, lo vi, en la pared del fondo, dibujado con lo que parecía tiza mojada. Había una figura infantil con trenzas, y junto a ella, escrito con la misma sustancia húmeda, 3 palabras. Escúchame esta vez. La temperatura del sótano bajó de golpe. Mi aliento se volvió visible, y desde algún rincón oscuro, escuché su voz. Clara esta vez, sin distorsión,
no me borres. Subí las escaleras con el corazón golpeándome las costillas, pero no corrí. Esta vez no corrí. Esa noche volví al puente. Llevé flores frescas, una veladora nueva y la cruz de madera que había arrancado, que todavía estaba en la bolsa de basura junto a la puerta de mi casa. Clavé la cruz en la misma grieta, encendí la veladora, puse las flores y me quedé ahí, de pie, en medio de la neblina, esperando. A las 3 de la mañana, la temperatura bajó tanto que pude ver mi aliento. La llama de la veladora parpadeó, y al voltear, de pie frente a mí, más clara que nunca, estaba ella. Su camisón goteaba agua sobre el piso. Sus ojos ya no eran pozos vacíos. Brillaban con una luz azul tenue, como luciérnagas bajo el agua. Extendió una mano pequeña hacia mí. Mi cuerpo quería correr. Una parte de mí sabía lo que significaba quedarse. Aceptar que todo aquello era real. Que el mundo no funcionaba como yo había necesitado creer. Que algunas cosas no tienen explicación racional y duelen igual. Pero me quedé. Al mirarla a los ojos vi algo que reconocí. La cara de una niña que espera a alguien que no llega. La conocía. La había visto antes, en otro espejo, hace muchos años. Ella habló. Su voz era suave, casi maternal, aunque salía de la boca de una niña muerta hace décadas. Todos olvidan. El puente olvida. El río olvida. Pero tú me viste. Tú me escuchaste. Y ahora tienes que recordar. Mi voz salió quebrada. ¿Recordar qué?, le pregunté. Que estoy aquí, que sigo esperando, que cada vez que alguien cruza sin mirar, sin respetar, el puente cobra. No soy yo quien los mata, es el olvido. Yo intento avisarles, pero me ven y corren, siempre corren. Se me llenaron los ojos de lágrimas, de una tristeza enorme, antigua, que no me pertenecía del todo y al mismo tiempo me pesaba como si fuera completamente mía. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté nuevamente. Que cuentes mi historia, que digas mi nombre, que hagas que no me olviden, porque mientras alguien me recuerde, puedo seguir avisando, y mientras pueda avisar, tal vez alguien deje de correr. Pensé en la cruz que había arrancado, en las flores que tiré a la basura, en la soberbia con la que le dije al pueblo que ella no existía. Pensé en la estampita con la letra infantil. Mamá, ya voy. Pensé en mi madre, y supe que la respuesta no era cuestión de miedo ni de amenaza, era cuestión de justicia. Una niña de 8 años murió sola, de noche, buscando a alguien que nunca volvió. Y lo único que pedía era que alguien dijera su nombre. Lo haré, le respondí. Te prometo que lo haré. Perdóname por lo que hice con tu altar. Adriana inclinó la cabeza, como si me agradeciera. Una lágrima o una gota de río, ya no sé, le resbaló por la mejilla. Luego, con un movimiento lento, retrocedió hacia las sombras. Antes de desaparecer, su voz resonó una última vez. No olvides mi nombre. Reconstruí el altar al día siguiente. Flores frescas, una veladora encendida. Y en la base de la cruz grabé con un clavo: Adriana Morales, 1970-1978. Ella avisa, no le tengan miedo. Algunos vecinos me miraban raro. Otros, en silencio, empezaron a dejar sus flores. Una semana después, iba conduciendo por la carretera cuando una sensación me golpeó con fuerza. Frené en seco, sin saber por qué. Algo no estaba bien.
Bajé del auto y caminé hacia el puente. No había nadie, pero el aire estaba cargado, como antes de una tormenta. Desde el otro extremo del camino aparecieron unas luces. Un coche venía a toda velocidad, demasiado rápido para la curva. Sin pensarlo, me paré en medio del camino y agité los brazos. El conductor frenó de golpe. El coche derrapó y se detuvo a unos pocos metros de mí. El hombre bajó la ventanilla, furioso. ¿Qué te pasa? Casi me matas. No dije nada, solo señalé hacia el puente. Ahí, en el centro, había una sección de la baranda rota, desprendida. Si el coche hubiera seguido a esa velocidad, habría atravesado el hueco y caído directo al río. El hombre palideció. Salió del coche, caminó hasta el borde y miró el abismo. «Dios mío», murmuró. No me dio las gracias. Solo se subió a su coche y se fue temblando. Yo me quedé ahí, mirando el puente, y por un instante, justo por un instante, vi su silueta de pie junto a la baranda rota. Adriana me miraba. Luego, desapareció. Desde ese día, cada vez que alguien me pregunta por qué cuido el altar del puente, les cuento su historia, les digo su nombre. Les recuerdo que hubo una niña que murió buscando a alguien que nunca volvió, y que su madre murió intentando cumplir una promesa que el río le arrebató. Porque hay cosas que no terminan con la muerte. Hay cosas que solo terminan cuando alguien las olvida. Y mientras yo siga contando su historia, mientras siga diciendo su nombre, Adriana Morales seguirá ahí, en medio de la niebla, para asegurarse de que nadie cruce sin mirar. Thank you.